Dice la palabra de Dios que debemos de estar dispuestos para conocer más a Dios. Dice en Jeremías 9, 23 y 24, dice la Escritura, no se alaben en sabiduría, en conocimiento, en valentía, no se alaben en eso, dice la palabra, pero si hubiese de alabarse en algo, dice, alábese en esto, en conocerme, entenderme. Gracias, hermana, qué amable, gracias. Y pues una de las oraciones de nuestro Señor Jesucristo fue la siguiente: que te conozcan a ti, dice, y a mí, ¿verdad? Para que podamos conocer más. Mandato de nuestro Señor Jesús dice: escudriñen las Escrituras, ellas son las que hablan de mí. Y pues vamos a estudiar hoy el quinto tema de nuestra serie de Conociendo Más de Jesús. Y para los que anotan, el tema se titula Jesús y los 12, que al final de la enseñanza usted va a mirar que pues eso se ha revolucionado, se ha multiplicado en gran manera. Pero para entrar más a profundidad de la palabra, le invito que vaya conmigo al Evangelio de Marcos, capítulo 3. Evangelio de Marcos, capítulo 3, a partir del verso 13. Evangelio de Marcos, capítulo 3, a partir del verso 13. Cuando estén ahí me lo indican con un amén. ¿Sí? Ya miro cómo dice el título ahí. Elección de los 12 apóstoles. La palabra apóstol pues viene de una palabra que significa enviado, mensajero, alguien que lleva un mensaje. Así que pues si usted es enviado a llevar el mensaje, no somos apóstoles como los que tenía Jesús, pero somos mensajeros, somos enviados. Vamos a dar lectura. Leemos en el nombre de Jesús, dice la palabra: después subió al monte, está hablando aquí de Jesús, y llamó así a los que él quiso. Mire qué interesante esto, ahorita vamos a explicar esto. Y vinieron a él y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Y ahí a partir del verso 16 menciona los nombres: a Simón, a quien puso por sobrenombre Pedro, a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan su hermano, de Jacobo, dice, a quienes apellidó Boanerges. Los que han estado en los estudios saben por qué. Ahorita vamos a mencionar algo de eso. Esto es hijos del trueno. Estos eran tremendos. Ahorita vamos a decir algo así de pasadita. A Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el cananista y Judas Iscariote, el que le entregó, y vinieron a casa. Antes de entrar en la profundidad de la palabra de Dios, pues yo sé que mi esposa oró y agradezco mucho y no le resto validez, claro que no, es muy importante, pero quisiera que oráramos una vez más para que el Señor me dé gracia, sabiduría y para que todos nos preparemos para el estudio de la palabra de Dios. ¿Quiere orar conmigo? Sí, ahí donde está en su lugar. Ore por mí para que Dios me dé dirección de su Espíritu Santo, entendimiento de la palabra, y ore por usted para que Dios prepare su corazón para que reciba la palabra. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, nos disponemos a estudiar de tu palabra, de estas cosas tan maravillosas que quedaron escritas para enseñanza nuestra, Señor. Mi Dios, yo te ruego de la asistencia de tu Espíritu Santo y me guíes. Usa mi vida, Señor. Te ruego que prepares la vida de mis hermanos, Señor, para que sus corazones sean como tierra fértil donde va a caer esta palabra. Queremos conocerte más. Queremos, Señor, saber más de ti, Señor. Amarte, respetarte con todo lo que está establecido, con toda la mente, con todas las fuerzas, con todo nuestro corazón. Queremos conocerte, Señor. Nos disponemos, pues, a recibir lo que tienes para nosotros. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, cuando Jesús comenzó a predicar, hermanos,
Dice la Biblia que él tenía alrededor de unos 30 años. Hemos explicado que algunos comentaristas dicen que como él era el hijo mayor, él esperó a que sus demás hermanos tuvieran la suficiente capacidad para sustentarse, puesto que José no se menciona en la Biblia ya en la juventud, en la adultez de Jesús. No se menciona, por lo que se cree que José pues murió antes de que Jesús iniciara su ministerio. Cuando Jesús comenzó a predicar, en ese momento inició la cuenta regresiva para él. En ese momento inició la cuenta regresiva para llegar a la cruz, para morir por usted, para morir por mí, para morir por todos aquellos que él vino a rescatar. En realidad dice, vino de tal manera amó al mundo que él vino a rescatar, a ofrecer salvación a todos. Empezó pues entonces la cuenta regresiva hasta que murió y resucitó y después ascendió de donde lo estamos esperando que venga por segunda vez visiblemente. Pero antes de que él muriera, antes de que él ascendiera, antes obviamente de que resucitara y que él subiera a donde está ahorita, él dejó un grupo de hombres. Él llamó a un grupo de hombres para que formaran parte de lo que hoy es el Evangelio. Este grupo de hombres, los cuales él llamó, con 11 que quedaron, porque uno de ellos se ahorcó por haber traicionado al mismo Señor Jesús. Con estos 11 hombres se revolucionaría el mundo con el mensaje de la palabra. Pero vamos a ver que esos hombres que Jesús escogió, yo quiero aclarar eso, no tenían nada en especial. Nada en especial tenían. De hecho, no eran de una posición económica elevada. No eran hombres de una cultura elevada. No tenían preparación teológica. No eran personajes reconocidos o colocados a nivel social. Eran más bien identificados por sus errores y por sus defectos. La Biblia, de hecho, a lo largo de la Escritura, nos describe más a algunos de ellos que a otros. Encontramos que aquel Pedro, en la palabra de Dios, encontramos que Pedro era muy resto e impulsivo. ¿Se acuerdan? Gracias, mi amor. Pedro, cuando fueron a arrestar al Señor, él sacó espada. ¿Y qué? ¿Heriremos a espada? Pedro era de los que resto impulsivo. Encontramos en el versículo también 17 que menciona a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, su hermano de Jacobo, a quienes apellidó Boanerges, esto es, hijos del trueno. Eso es lo que significa la palabra Boanerges, hijos del trueno. ¿Por qué los apellidó así? Estos hombres, estos de los 12 que Jesús llamó, estos dos, eran muy imprudentes, eran muy arrebatados. Estos son los que cuando Jesús los envió a que buscaran un lugar para celebrar una de las fiestas que estaban celebrando, los mandó a un lugar a Samaria y les dijo, vayan y busquen un lugar donde me presten su casa para celebrar esta fiesta. Y ellos llegaron y en ningún lugar le quisieron abrir la puerta al Señor Jesús. Y estos hombres le dijeron a Jesús, Señor, nadie nos abrió las puertas. ¿Quieres que hagamos una oración para que descienda fuego del cielo y los matemos ahorita? ¿Se acuerda de eso? ¿Quieres que oremos para hacer carnita de samaritano? Y el Señor le dijo, hey, cálmense, cálmense. Por eso les apellidó Boanerges. Estos son los que pidieron estar a un lado, uno a la izquierda y otro a la derecha del Señor Jesús en el trono. ¿Se acuerdan? Eran muy imprudentes, eran así, arrebatados, no meditaban lo que hablaban, los soltaban. Vemos que Mateo, en el versículo 18, dice también ahí, después dice Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo. Mateo dice la palabra de Dios que era un cobrador de impuestos, era un publicano. Y en aquellos tiempos los cobradores de impuestos eran bien abusivos. Ellos trabajaban, los publicanos trabajaban para Roma, para el imperio romano.
Eran judíos, pero trabajaban para el Imperio Romano. Y si se les decía que cobraban cierta cantidad de impuesto, ellos cobraban eso más lo que ellos querían ganar. Así que les aumentaban al pueblo. Por eso eran muy repudiados, eran odiados, eran detestables los publicanos, no los querían. Y de ahí llamó el Señor. Ahí mismo en el capítulo 18 también menciona, después de Mateo, menciona a Tomás. Tomás era incrédulo cuando el Señor Jesucristo resucitó y todos le dijeron, hey, el Señor vino. No, espérense. Si yo no lo veo personalmente y si no meto mi mano en sus llagas, en su costado, si no se me pone así enfrente, yo no creeré. O sea, Tomás era incrédulo. Habla también en el capítulo 18, al final, por ahí dice, menciona a un Simón el cananista. Este es otro Simón, no es Simón Pedro. Simón Pedro ya está al principio del capítulo, del versículo 16. Este otro es otro Simón, Simón el cananista. La palabra cananista en otros evangelios también lo mencionan como Simón el celote. Y la palabra ahí celote significa de que pertenecían a un grupo de guerrilleros, a un grupo de rebeldes que tenían planeado derrocar a Roma bajo cualquier violencia, incluso si había necesidad de matar, mataban. Simón el cananista pertenecía a ese grupo de personas que tenían ese tipo de pensamientos. Estoy avanzando así, no estoy mencionando a todos, estoy mencionando los que más o menos la Biblia describe más. Y por último encontramos en el versículo 19 a Judas Iscariote, el que lo entregó, un traidor, un traidor. ¿Qué equipo, verdad? ¿Qué equipo tenía el Señor? Pedro, un impulsivo, un hombre resto. Los Boanerges, imprudentes y sin pensar lo que hablaban. Tomás, el incrédulo. Mateo, el cobrador de impuestos. Judas, el traidor. Encontramos pues que cuando Jesús llamó a aquellos hombres para que formaran parte de su equipo de trabajo, no había nada especial en ellos, ¿eh? No los llamó porque tuvieran una posición económica, no los llamó porque eran algo especial, teólogos, entendidos. No, no los llamó por eso. Jesús sigue siendo el mismo hasta el día de hoy. Él sigue llamando personas hasta el día de hoy. Y hay veces que nosotros llamamos e invitamos esposas que invitan a sus esposos que no son convertidos. Tú invitas a alguien y hay personas que dicen, todavía no estoy preparado. Y creen que se van a preparar ellos mismos. Y dicen, ya que esté mejor. ¿Sabe cuándo va a estar mejor sin Cristo? Nunca, nunca. Y el llamado que Jesús hace a las personas es a ese tipo de personas. Yo no sé de dónde te sacó a ti, pero yo sé de dónde me sacó a mí. A mí me sacó de la mentira, del adulterio, de la perversidad y de tantas cosas. No hay nada especial en ningún ser humano por el cual Jesús diga, a este lo quiero porque, bueno, pues está carita el chavalo, está guapetón. A esta la quiero pues porque canta bonito. A este lo quiero porque, es bien trucha, entendido. No. Pero vamos a ver qué hermosura hay en nuestro Señor Jesucristo. Y cuando llama a este tipo de personas, al final de la predicación, de la enseñanza, usted se va a mirar aquí también. De hecho, pues ya se está mirando. Ahora, ¿por qué Jesús los llamó si no encontró nada especial en ellos? ¿Por qué los llamó? Y la respuesta está en el versículo 13, que vamos a dar lectura. Y dice, después subió al monte y llamó así a los que él, ¿qué? ¿Por qué lo llamó? Porque él quiso. Punto. Porque él quiso. Señor, pero ¿por qué Pedro? Señor, pero ¿por qué los Boanerges? Esos están locos. El cananista, líbrame, Padre. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué ellos?
ese es un pandillero. ¿Por qué el incrédulo? ¿Por qué? Y la simple y sencilla respuesta es, porque él quiso. No había nada especial en ellos. Fue simple y llanamente porque él quiso. ¿Por qué estás tú aquí ahora en este lugar? Mira, tú no estás aquí ni porque tienes posición económica, ni porque eres carita, no, estás aquí por Boanerge. Estás aquí por incrédulo. Estás aquí, pero hay una razón para la que quiero llegar, por la que estás aquí, que es la más importante de todas. Porque él quiso. Porque él quiso. Tú pudiste haber estado este día en otros lugares, en otras partes, y estás aquí porque él quiso. Ahora, ¿cuál era el propósito de qué equipo? Vaya, qué equipo de nuestro Señor Jesucristo. O sea, alguien pudiera decir, oye, ¿qué le pasa al Nazareno? Por eso es que nuestra serie se llama Conociendo Más de Jesús. ¿Quién es Jesús? ¿Por qué? ¿Por qué hace eso? ¿Por qué te llama a ti? ¿Por qué me llama a mí? ¿Por qué el llamado sigue siendo hasta el día de hoy? ¿Cuál era el propósito de que vinieran aquel tipo de hombres imperfectos, más llenos de defectos y errores y pecados que de otra cosa? ¿Para qué los quería el Señor? Y la respuesta pues está allí mismo. En el versículo 14 dice la palabra de Dios, y estableció a 12, dice, ¿para qué? Para que estuviesen con él. Hasta ahí lo vamos a dejar, vamos a ir explicando por parte. Para que estuviesen con él. ¿Cuál es el propósito cuando Jesús llama a cualquier persona? Cuando Jesús te llamó a ti, cuando Jesús me llamó a mí y a los que está llamando en este momento y a los que sigue llamando en otras congregaciones y en otros lugares. ¿Cuál es el propósito de que Jesús nos llama? ¿Para qué nos quiere? Para que estemos con él. ¿Por cuánto tiempo? A ver, hermano. Él mismo lo dijo, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy pues a preparar morada para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Pero entre tanto que llegamos a aquella morada, el llamado de nuestro Señor Jesucristo es para que nosotros estemos con él. Mire, este pequeño grupo que Jesús llamó se iba a distinguir de todas las multitudes que lo seguían. ¿Por qué se iban a distinguir? Porque este pequeño grupo iban a estar siempre con él. Si Jesús se iba al huerto de Getsemaní, allá se iban. Si Jesús allá quería quedarse a dormir, ahí se quedaban. Si Jesús no había nada que comer, ellos ahí. Señor, ¿qué vamos a comer? No sé. Que hay un chavalito, mira, trae un pececito y un pedazo de pan, tráigamelo acá. No se iban. Este pequeño grupo se distinguía porque siempre estaban con él. Las demás personas, el resto de la gente, iban y venían. Y lo buscaban al siguiente día, pero estos se distinguían por estar siempre con él. El ministerio de Jesús duró más o menos alrededor de 3 años a 3 años y medio. En ese tiempo, aquel montón de imperfectos y pecadores, restos, hombres, pandilleros, ladrones, cobradores de impuestos, aquel montón de gente con ese montón de errores, en ese tiempo iban a aprender mucho de su maestro. Mucho. Es por eso que yo no entiendo que alguien que dice que es llamado por Jesucristo y no le gusta pasar tiempo con él, no le gusta pasar tiempo con él allá en casa. Yo no sé cuántos de ustedes van manejando y van hablando con él, ahí va. Están en sus trabajos y ahí lo hacen partícipe. Señor, tengo tal y cual necesidad, pero mira, aquí estoy yo, mira, yo contigo soy más que vencedor. Y va donde andas y lo haces partícipe. ¿Cuándo fue la última vez que lo hiciste partícipe? Hay cristianos que tienen meses que no lo hacen partícipe, pero dicen que son llamados por él. Y el propósito de nuestro Señor Jesucristo, así con todos tus errores y defectos, pandillero, Boanerge, lo que seas, te llamó para que estuvieras con él. Este pequeño grupo de hombres
empezaron a recibir enseñanzas. Señor, no entiendo la parábola del sembrador, ¿me la puedes explicar? Siéntense, muchachos, miren, esto es esto, es, órale. Ay, Señor, ¿y cómo le hacemos? Miren, así, y ahí los llevaba. Jesús iba caminando por un camino y acá atrás venían los Boanerges. Oye, yo quisiera allá en el cielo sentarme yo a la izquierda y tú a la derecha, pero no me atrevo. Y uno de los evangelios dice que la mamá fue y le dijo, oye, Señor, pues quiero pedirte algo. Y él siendo humano, pero también siendo divino, ¿qué creen? ¿Ustedes sabía Jesús lo que le iba a pedir a la mujer? Claro, hombre. ¿Y ahí, qué pasó, mujer? Dime, ¿qué necesitas? Señor, pues tú sabes, mis hijos, y él la dijo, dime, mujer, no sabes lo que pides, eso no me corresponde a mí, ya está establecido ese lugar para quien mi padre ya lo estableció. Pero él ya sabía todo, él sabe todo. Ahora, en esos 3 años y medio, estos hombres iban a ser instruidos por Jesús, iban a aprender a hablar como él, a pensar como él, a vivir como él. Con estos 11 que iban a quedar, Jesús se iba a ir y él se iba y este equipo se iban a quedar, con los cuales él iba a enviar a revolucionar el mundo con el mensaje de salvación. Con esos 11 imperfectos, llenos de errores, pero iban a ser cambiados, revestidos con el Espíritu Santo. Pero ¿cuál es el primer requisito? Tienen que estar con él. ¿Quiere cambiar usted? Porque hay personas que dicen, es que yo quiero cambiar, batallo en mi área, batallo en la pornografía, batallo en las malas palabras, batallo con la ira, batallo con los ojos, soy muy bobo, batallo y empiezan. Sí, dice el Señor, pero yo te llamé para que pases tiempo conmigo, para que aprendas. ¿Cómo no vas a batallar si desde cuándo fue la última vez que tú pasaste un tiempo así cercano, íntimo con Él? ¿Cómo no vamos a batallar si no hacemos lo que Él dice? Queremos conocer al Señor Jesucristo. La palabra dice que a Él le encanta llamar a ese tipo de personas, porque dice la Biblia que en una ocasión llegó a un lugar y se sentó a una mesa donde estaban todos los repudiados, las prostitutas, los borrachos, y al otro lado estaban los gargantones, y cuando lo vieron entrar dijeron, sin duda Jesús se va a venir a sentar con nosotros. ¿A dónde fue y se sentó el Señor? Con la bola de repudiados. Y ahí se sienta. Y empiezan las murmuraciones y dicen, si realmente fuera profeta, supiera dónde se sentó. Acá tenía que estar con nosotros. Y él se pone en pie y les dice, no es el sano quien tiene necesidad del médico. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Wow. Entonces encontramos que llama a los que él quiere. La segunda carta del apóstol Pedro, en capítulo 3, versículo 19, no lo busque, nada más menciono. Dice que él todavía no ha regresado en su segunda venida en su misericordia, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Él no quiere que la gente se pierda. No está en el deseo de él que la gente se pierda. Y si no quiere que la gente se pierda, pregunto, ¿qué quiere? Que se salven. Entonces, por eso dice la Escritura, llamó a los que él quiso con un propósito. ¿Cuál? Que se queden con él, que aprendan de él, que lo busquen a él, que estén cerca de él, que lo amen a él, que aprendan de él, que lo reflejen a él donde quiera que vayan. Que Cristo se ha manifestado en nuestras vidas donde te pares, donde quiera que vayas. ¿Cómo vamos a reflejar a Cristo? La misma palabra él nos dice, de la abundancia del corazón. ¿De qué te llenas? ¿De qué nos llenamos, hermano? Y yo lo hablo y a veces les veo sus caras y me dicen, ay, el hermano se enoja. No me enojo, hermano.
Me apasiono y me desespero de ver cómo el mundo avanza, cómo hacen tantas cosas y los cristianos dormidos en sus laureles. Me desespero de ver cómo las señales apuntan al regreso del Señor Jesucristo. Y bueno, ahora dice la Escritura que después, dice, esta bola de imperfectos que él llamó, después que los llamó para que estuvieran con él, y al final del versículo 14 dice una cosa. ¿Qué dice? ¿Y para qué más? Para enviarlos a predicar. ¿Qué iban a predicar? ¿Qué iban a predicar? Lo que aprendieran de su maestro, lo que dieran de su maestro, el mensaje de su maestro. Y para enviarlos a predicar. Y dice en el versículo 15, y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. ¿Ya se dio cuenta que está primero la enseñanza y la predicación que la cruzada de milagros? ¿Ya miró eso usted? Que el enfoque del Señor Jesucristo era la predicación de la palabra. Y en una ocasión estuvimos en un lugar donde pasa el predicador y todos estábamos abriendo la Biblia para empezar y dijo, ¿saben qué? Dijo, y la hizo a un lado. A lo que venimos, dijo. ¿A qué venimos? A lo que, pasen de una vez. Y empezó, ¿qué pasó? ¿Y la predicación de la palabra? No es el propósito de nuestro Señor Jesucristo. Y no estoy en contra de orar, porque nosotros oramos por los enfermos. No estoy en contra. Pero lo primero, Jesús los llama para que estén con Él. Y mientras tanto que están con Él en esos 3 años, miren, y en esos 3 años los dejó medios allí, porque todavía batallando. Y después de eso, dice, para enviarlos a predicar, y después para que tuvieran autoridad para sanar enfermedades, para expulsar demonios. A Jesús le interesa mucho más la enseñanza de la palabra, la predicación de la palabra. Porque, miren, Jesús, 10 leprosos. ¿Qué quieren? Pues queremos que nos sanes. Y sana a los 10. ¿Cuántos se salvaron de esos 10? Uno. Es más importante la enseñanza, la predicación, porque hay quienes se sanan y de todos modos sanos así se van al infierno. Y no estamos en contra, vuelvo a repetir, porque creemos en nuestro Señor Jesucristo y oramos. Acabamos de orar por una petición de nuestra pastora Vicky. Acabamos de orar por ello. Oramos por las necesidades, pero el enfoque de Jesús los llama para que estén con Él. ¿Y qué aprendemos en ese tiempo? La palabra que nos cambia, que nos transforma, la palabra, y luego nos envía. ¿Qué vamos a ir a predicar si no enseñamos? O si no somos enseñados. Ahora, Jesús sabía de la imperfección de cada uno de los que Él llamó, de estos 12. Él sabía que uno de ellos lo iba a traicionar. Él sabía que, de hecho, escogió, pues alguien me tiene que entregar, pues tú. Hay quienes dicen, pues Jesús lo escogió para condenación desde que nació Judas. No, Jesús escogió uno de los que ya miró que habían nacido, Él siendo Dios omnipresente, omnisciente, que conoce el pasado, el presente y el futuro, sabe quién lo va a aceptar y quién no. Sabiendo entre todo eso que aquel hombre que no lo iba a aceptar, aunque estuviera 3 años con él, aunque viera las maravillas que hizo Jesús, aún estando con él, viendo cómo se paraba en los mares y les decía a las tempestades, callen, cesen, enmudezcan. Cómo les decía a los demonios, salgan de ese lugar. Cómo decía, recibe la vista, recibe la sanidad. Cómo les decía, levántate de los muertos, Lázaro, sal fuera. ¿Cómo mirar tantas maravillas? Y aún así, Jesús sabía que aquel hombre no iba a querer nada con el Señor. Y lo llama también para que fuera parte de los 12. Así que, excepto ese, de ahí en fuera, los otros 11, a Jesús sabía que al pasar tiempo con ellos iban a empezar a vivir de una manera como Él. De hecho, cuando a Jesús lo arrestaron,
se cree que estaba haciendo frío porque la misma escritura dice que hicieron una fogata para calentarse en la noche. Y uno de los 12, aquel resto impulsivo, Pedro, va y se calienta. Después, ya habían pasado, entiéndame, vamos a ir ahí a Mateo 26, váyalo buscando. Mateo 26, en el verso 69, después de que arrestan a Jesús, en el verso 69, ahí dice Pedro niega a Jesús. Pero póngame mucho cuidado en esto que vamos a explicar. Dice la palabra en el verso 69, dice, entiéndase que esto fue después de que Jesús fue arrestado y que está, porque en el verso 47 dice arresto de Jesús, en el verso 57 dice Jesús ante el concilio, ya lo habían arrestado. Entiéndase que esta es la escena en la que Pedro por ahí anda a calentarse. En uno de los evangelios dice también que había una fogata y llega a calentarse. Y dice en el verso 69, Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada diciendo, tú también estabas con Jesús el Galileo. Estabas con él, porque acuérdense que el llamado fue para que estuvieran con él. Tú también estabas con él. O sea, esa expresión estabas con él no se refiere a estabas con él cuando lo arrestaron. No, esta expresión se refiere a lo que Jesús dijo cuando los llamó para que estuvieran. Esta expresión se refiere, estabas con él a lo largo de su ministerio. Tú estabas ahí. Y dice en el verso 70, mas él negó, dice, delante de todos, diciendo, no sé lo que dices. Y dice en el 71, saliendo él a la puerta, le incomodó y se fue por ahí, se movió Pedro porque le incomodó que alguien lo había reconocido. Y se fue, dice, saliendo él a la puerta, dice, le vio otra y dijo a los que estaban allí, también este estaba con Jesús. Este es uno de los que estaba con él, con Jesús el Nazareno. Y dice en el verso 72, pero él dice, negó, dice, otra vez con juramento, dice, no conozco al hombre. ¿A dónde quiero llegar? Sígame. Un poco después, acercándose los que por allí estaban, dijeron a Pedro, verdaderamente también tú eres de ellos. Escuche lo que dice enseguida. Porque aún tu manera de hablar te descubre. Algunos han hecho comentarios. De hecho, aquí había en una ocasión que expliqué esto, unos hermanos que me dijeron, pastor, dice, no cabe la probabilidad de que Pedro haya dicho, en verdad os digo, de cierto os digo, no conozco al tal hombre. Cabe la probabilidad. Su manera de hablar ya no era la manera de hablar que cuando lo llamó el Señor Jesucristo. Y él quiso encajar en la sociedad y para demostrar que no era, porque le habían dicho, tu manera de hablar te descubre. Él quiso demostrar que su manera de hablar no era la de un llamado por Cristo. Y vean lo que hizo en el verso 74. Entonces comenzó a maldecir, hijos de su tal por cual, que ay, ándale. No, pues no es. No es. Quiso encajar en el sistema empezó a maldecir y a decir no sé qué tantas cosas y a jurar, y no conozco al hombre, y enseguida cantó el gallo. Mire, si usted es llamado por Jesús para estar con él, para aprender de él, pero todavía no se distingue su hablar como el hablar de Jesús, ¿con quién está entonces? ¿Con quién pasa más tiempo entonces? Si su hablar de usted antes era de una manera, pero después de que Cristo lo llamó para que esté con él, usted empieza a hablar y la gente lo empieza a distinguir aún en su hablar. Algo te pasó, oye, ¿qué tienes? Noto algo raro en ti. ¿Qué notas? Aún en tu hablar.
¿Sabe? Esto me recordó cuando Cristo me salvó, yo estando en Estados Unidos por el accidente que tuve en mis manos. Y yo no le había dicho a mi esposa que Cristo me había salvado. Pero ella se dio cuenta. ¿Y en qué te diste cuenta, mi amor? Cuando yo le hablé, le dije, hola, mi amor, ¿cómo estás? ¿Quién habla? Soy tu viejo. ¿Cuál viejo? Pues ¿cuántos tienes? Soy tu marido, mi amor. Dios te bendiga, mi reina. Oro a Dios por ti. Uy. ¿Y quién eres? Soy yo, Gonzalo, tu esposo. Y ella me dice, no hablas igual, ¿qué te pasó? Nomás con que no te hayas metido con los aleluyas, me dijo, porque aquí va a haber divorcio, me dijo. Sí me dijo, sí me dijo. Ay, Señor, y un año estuve yo con Jesús allá, aprendiendo a hablar como Él, conociéndolo a Él. Cuando llego acá, mi esposa me vio salir de aquí con un sombrero que parecía taco dorado, con unas botas picudas que casi me persignaba con ellas, un traje con incrustaciones de avestruz porque era músico el plebe de un grupo mundano, iba a cumplir un contrato para Estados Unidos. Y me ve regresar y cuando bajo del carro me ve con un traje, corbata y una Biblia. Y lo primero que me dijo fue, qué feo te ves. Y yo nomás le digo, yo también te amo. Y empezamos a tener esa comunicación y mi suegra dijo, qué raro habla este. No, este no. Pues para honra y gloria de Dios y para vergüenza del diablo, que me permite el Señor presentarles el evangelio a las dos y que las alcanza Cristo a las dos. Y mi suegra ya falleció y ella ya está unas carcajadas en la presencia de Dios. En el hablar se distingue cuando una persona es llamado por Jesús. Esa es una de las tantas maravillas que Jesús hace en una persona. Porque usted quiere conocer más de Jesús, bueno, vamos a estudiar de Jesús. Una de las maravillosas cosas que Jesús hace cuando llama a aquellos hombres restos, aunque quieras encajar, y dice la escritura que Pedro trató de encajar, dice en el comentario, es que tu manera de hablar, ¿quieren que hable diferente? Bueno, pues ahí les va, y pum, pum, pum. Empezó a hablar, pero ya su transformación había sido en el interior. Pedro ya no estuvo a gusto. Mire, cuando una persona es llamado por Cristo y todavía habla una bola de barbajanerías, todavía dice un montón de cosas, es obvio con quién pasas más tiempo. Pero cuando pasas tiempo con tu maestro, con tu Señor, con Jesucristo, cuando lo buscas, cuando lo quieres conocer más, empiezas a hablar como Él. Empiezas a ser como Él. Cuando cantó el gallo y Pedro después de eso se acordó de las palabras de nuestro Señor Jesucristo, la consecuencia fue en el verso 75, dice, entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho, antes que cante el gallo me negarás 3 veces. Y saliendo afuera, ¿qué hizo? Esta es una de las evidencias cuando por alguna causa, por algún error, por algún descuido, se te sale una de las malas palabras, se te sale una mala actitud. Esta es una de las evidencias que has pasado tiempo con Él. Lloras amargamente. Señor, perdóname, yo no quería ofenderte. Como la historia que se cuenta por ahí de un hombre que era cristiano y por ahí alguien tiró una cáscara de plátano y él no la miró y la pisa, se resbala y mocos. ¡Ay! Y al caer se le sale una mala palabrota. Y dijo, ay Señor, era la última que me quedaba. Dijo, ya se me salió. Pero tenemos una lucha diaria constante, ¿sí o no? Tenemos una lucha diaria constante con nuestro hablar, con nuestro ver, con nuestro oír, nuestra conducta.
Y la única forma de vencer eso es pasar tiempo con Él. Es aprendiendo de Él, conociéndolo a Él. Si alguien dice malas palabras, dice que es cristiano, dice que es llamado por Cristo y dice malas palabras y no siente nada en su corazón, no manifiesta el dolor en su interior, el redarguir, no manifiesta eso en su rostro, es evidente que pasa más tiempo con el mundo y sus instructores, los demonios y a quien use. Pero cuando alguien hace algo, si tú ofendiste a tu esposa, ofendiste a tus hijos, hiciste algo y eres un llamado por Cristo, la evidencia es que te contristas y dices, ay Señor, y llora amargamente delante del Señor. Qué hermoso es Jesús, que conocemos que Él no llama a las personas por sus posiciones económicas, ni por su conocimiento, ni por una cultura elevada. No, llama a los peores, a lo más vil y menospreciado. Llama a Él para vergüenza de los sabios. A lo más vil y menospreciado, llama a Él para transformarlos en una nueva criatura. Pero tienes que pasar tiempo con Él. No podemos decir que somos cristianos. Mire, ¿cuántas veces se ha dicho? A ver, hermano, pasa acá. ¿Cuántos quieren aceptar a Cristo? Pues todos, repite conmigo. Y ya es cristiano el hermano. Y ya no lo vuelven a ver en la iglesia. Ya no vuelven a saber de él. Y la gente dice, pero ya es cristiano porque lo confesó con su boca. No, espérame. ¿Con quién está pasando tiempo esa persona que confesó con su boca? No, pues sigue en el mundial. ¿Cómo? ¿Quién habla? Pues como los del mundo. ¿Cómo se conduce? Pues como los de allá. ¿De quién es entonces? Es un error eso de creer que por repetir una oración ya es cristiano. No, no es cristiano por eso. Es cristiano por pasar tiempo con Él, por hablar como Él, por reflejarlo a Él, por manifestarlo a Él, por vivir como Él y donde quiera que vaya, presentarlo a Él. Estar elevando la bandera de un Cristo vivo en nuestras vidas. Y como humanos nos vamos a equivocar como Pedro, pero vamos a tener la evidencia de haber pasado tiempo con Él. No nomás es. Ahorita cualquiera es cristiano, como dice nuestro pastor. Hasta el diablo dice que es cristiano. Cualquiera es cristiano. No, no es cierto. Vemos entonces que el verdadero discípulo de Jesús se identifica aún en el hablar. En el hablar, dice. Pedro era así, pero aún así, dice, el verdadero discípulo si alguien dice que es cristiano y todavía tiene más hábito de malas palabras, me tienes harto, maldita la hora en que me casé contigo, maldigo el día, empiezas, quizás, pero de repente, aleluya, gloria a Dios, oíme, alabado sea, amén, aleluya. Pero en las primeras que hay oportunidad, oye, espera, ¿con quién pasas tiempo? Tenemos que pasar tiempo con Él. Si dice ser discípulo de Cristo, tiene que hablar como Él. Hechos capítulo 4, vaya ahí. Hechos capítulo 4, versículo 13. Hechos capítulo 4, versículo 13. Cuando esté ahí me lo indica con un amén. Aquí estamos hablando, después de que Pedro y Juan van al templo de la Hermosa en el capítulo 3, oran por aquel paralítico, no tenemos oro ni plata, pero lo que tenemos te damos, en el nombre de Jesús levántate. Y todas las personas se le echan encima porque habían hecho aquella oración y Jesús había sanado a la persona. Los llaman al concilio, los quieren arrestar, quieren hacer un montón de cosas. Y Pedro les responde con palabras de paz y de sabiduría. Y dice la escritura que en el versículo 13 dice, entonces viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras, y mire, y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que ¿qué? La gente reconoce que tú estás con Jesús. La gente te puede decir a ti, oye, yo reconozco que tú has estado con Jesús. La gente te ha dicho, oye,
yo reconozco que tú antes eras así, eras acá y eras lo otro, pero ahora veo un cambio en ti. Reconozco que has estado con Jesús, porque antes eras vulgar en tu hablar, eras sin letras, sin conocimiento, sin estudio, sin preparación. Y ve cómo hablas ahora. Pedro era así, del vulgo, dice, sin preparación, era sin letra, era resto, era duro, era impulsivo, agresivo. Pero cuando Jesús lo llama para que esté con él, para enseñarlo y para enviarlo a predicar, oh, pues cómo hablaba ya después. Aún en tu hablar se delata. Acá en el libro de los Hechos, oye, verdaderamente reconocemos que este ha estado con Jesús. Yo me acuerdo cómo era este bárbaro, bocón, y no abría su boca sino para decir culebras, serpientes y maldicientes cosas. ¿Cuántos eran así? ¿Cuántos siguen siendo así? Ay, y es terrible porque ahorita cualquiera es cristiano. No, pastor, no nos gusta cómo enseñan aquí en Casa de Oración. Nos gusta, hubo una familia que nos dijo: pastor, nos vamos a retirar de esta congregación. Venimos desde la mesa y está muy lejos. Oh, si es por eso, pues hagan un esfuerzo. Sigan viniendo. No, le vamos a decir la verdad. A ver, nos vamos a retirar de esta congregación porque aquí agreden mucho, lastiman mucho, hieren mucho. ¿Tú crees eso? Sí, me dice. Aquí me siento ofendido, me siento agredido, me siento lastimado. Le digo, ¿sabes por qué te sientes así? ¿Por qué? Me dice. Porque tú quieres andar en la carne. Y Dios te llama para que andes como Él. Pero tú quieres andar como te da tu gana y te ofende. ¿Sabes? Le digo que tú eres ese tipo de personas que dice la Escritura que en los postreros días se van a amontonar maestros y van a buscar congregaciones donde se les rasque el oído. Pero no nos ha llamado Dios a tener contentas a las personas. Nos ha llamado a ser discípulos. Y vamos a predicar el Evangelio tal cual y a Jesucristo tal cual. Y quien quiera tomar su cruz, que la tome y lo siga. Y quien no quiera ser como Él, en su salud lo hallará. Pero aquí se nos ha llamado a que las personas escuchen el Evangelio de Cristo para que sean formados el carácter de Cristo en cada uno de nosotros. Se fueron. Me decía mi esposa, ¿no te da tristeza? Sí. Pero si Jesús no fue corriendo tras ellos cuando Pedro le dijo, Señor, porque le dijeron, Señor, que dura es tu palabra, ¿quién la puede oír? Mejor nos vamos. Y Pedro le dice, Señor, mira que se van porque la palabra es dura. También tú te quieres ir, Pedro. No. ¿A quién iremos si solamente en ti hay palabra de vida eterna? Y a mí me impresiona que Jesús no fue corriendo tras la multitud. Hermanos, no se vayan. Quédense. No. Por eso el reino de los cielos sufre violencia y solamente los valientes lo arrebatarán. ¿Queremos ser como Jesús? Pues tenemos que pasar tiempo con Él, con su palabra, obedeciéndolo a Él. Y aunque la palabra te raspe el hueso y te llegue hasta los tuétanos, deja que Él te hable y que Él te forme. Pedro era del vulgo, pero reconocieron que había pasado tiempo con Jesús. Así es Jesús. Llama gente imperfecta, llena de errores, prostitutas, homosexuales, adúlteros, mentirosos, ladrones, trácalas, homicidas. Llama a ese tipo de personas para que pasen tiempo con Él, para que hablen como Él, para que sean como Él, para que la gente después vea a Jesús en ti. ¿Cómo les vas a predicar de Cristo? Con la palabra y con tu testimonio. Que la gente vea a Jesús en ti, en tu palabra, en tu hablar, en tu manifestar. Ya vamos para allá. Por hablar como Jesús, fueron creciendo el número de los discípulos. Y por hablar como Jesús,
Los discípulos de aquellos tiempos recibieron un apodo. Hechos, capítulo 11, versículo 25. Hechos, capítulo 11, versículo 25. La iglesia en Antioquía, dice el verso 19. Y dice la palabra en el verso 25. Después fue Bernabé, dice, a Tarso para buscar a Saulo. Y hallándole, le trajo a Antioquía. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia. ¿Y qué hicieron? ¿Verdad que no hicieron una campaña de sanidad y de milagros primero? ¿Qué hicieron? Enseñaron. Híjole, hermano. Y vuelvo a repetir, no estoy en contra de la campaña de sanidad y de milagros. No estoy en contra. Pero el primer mandato para el que el Señor nos llama es a predicar su palabra. ¿Cómo vendrá la fe? Si la fe viene por Él y el oír. Porque por fe andamos, no por... Y sabe que ahorita en muchas congregaciones les encanta que la gente vea. ¿Viste cómo el pastor? ¿Viste cómo? ¿Viste? ¿Viste? Y hay quienes cuando no ven cosas como esas, salen de un lugar, de una congregación y dicen, hoy no estuvo bueno el culto porque no vi. Espérame. A lo que venimos es a oír. Lo que está bueno que se vea es cuando sales de esa puerta. Eso es lo importante que se tiene que ver. Que pongas por obra de qué sirve que aquí veamos un montón de cosas. De qué sirve que aquí veamos. Y túmbalo, levántalo, vuelve, otra vez, y tra. ¿De qué sirve? La pregunta es, ¿cómo viven cuando se levantan? ¿Qué hacen cuando se levantan? ¿Respetan a su esposa, a su esposo cuando se levantan? ¿Cuidan sus ojos, sus oídos? ¿Demuestran a Cristo donde quiera que anden? Y hay quienes dicen, en una ocasión aquí nos dijeron, pastor, esta congregación es una iglesia muerta. Le digo, ¿por qué crees eso? Porque aquí no se mueve el Espíritu Santo. Ya sé por dónde va. Para ti mover el Espíritu Santo es esto, aquello, y le empiezo a hacer una lista. Sí, me dijo. No, le dije. El mover del Espíritu Santo, le dije. La Escritura dice, y cuando Él venga, Él les enseñará, Él les recordará las palabras que yo hablé, Él les mostrará, Él los guiará. El mover del Espíritu Santo no solamente es aquí. Y no estamos en contra, porque hace un momento en la alabanza el Espíritu Santo se movió de una manera impresionante. Maravilloso. Pero donde se quiere mover el Espíritu Santo de la manera más impresionante es en tu vida, en tu conducta, en tu familia, con tus ojos, en tu oído, en tu trabajo, donde quiera que vayas, que manifiestes a un Cristo vivo. Y no estoy en contra, vuelvo a repetir, que si aquí el Espíritu Santo tuviera bien hacer, ¿quién lo detiene? Nadie lo detiene. Pero entendemos que la Escritura dice, Jesús llama para que estén con Él, para que aprendan de Él, para enviarlos a predicar, para que tengan autoridad, para sanar, para expulsar demonios. No cualquiera, fíjese. No cualquiera, tiene que tener a Cristo, tiene que vivir como Cristo. Ahora, dice la palabra en el verso 25, nos quedamos, dice la Escritura. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo y hallándole le trajo a Antioquía. Y se congregaron allí un año con la iglesia y enseñaron, esto es impresionante, enseñaron a mucha gente. Y me impresiona lo que dice enseguida ahí al final del versículo 26. Y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Antes de ese momento, a los discípulos no se les llamaba cristianos, se les llamaba discípulos, pero no se les llamaba cristianos. Ahí fue que les empezaron a llamar cristianos. ¿Por qué les empezaron a llamar cristianos? ¿Sabe por qué? Porque miraban que hablaban como Cristo, se conducían como Cristo, hacían como Cristo, perdonaban como Cristo.
explicaban como Cristo, enseñaban como Cristo, amaban como Cristo, de tal manera que la gente en Antioquía miró a Cristo en ellos. Y entonces se ganaron el apodo. Estos son como Cristo. Oye, ¿qué le pasa a ese Bernabé, a ese Pablo? ¿Te acuerdas que Pablo era perseguidor, injuriador y maltrataba y se metía a las casas y los sacaba arrastrando? ¿Se acuerdan de ese Saulo de Tarso? Sí, hombre, velo ahora. Habla como Cristo, enseña como Cristo, se conduce como Cristo. No abre su boca para maldecir como Cristo. Y hay un montón de cristianos hoy en este tiempo. La tuya, la que esté más cerquita, la que esté más vieja. En tu concilio, no, que en mi iglesia. Y cristianos peleándose entre cristianos, pastores peleándose entre pastores. No, que aquí, no, que allá, no, que así, no, que lo otro. Y ahí los tiene el diablo enredados en un remolino, en pleitos, contendiendo por opiniones, cuando deberíamos de estar metidos en la palabra de Dios, buscándolo a Él, conociéndolo a Él, enseñando como Él, predicando como Él. Y un montón de pastores perdiendo el tiempo. No, que aquí, no, que allá, no, espérame. Es como Él dice. Queremos conocer a Jesús. Mira, yo quiero conocerlo más. Y se les llamó cristianos por primera vez. Y se entiende que se les llamó cristianos por burla. Era un tono burlesco. Porque la palabra cristianos quiere decir pequeño Cristo. Viene del griego, así como se escucha con J, cristiano. Y quiere decir pequeño Cristo. ¿Por qué? Un Cristo tal cual. Ahí va caminando un Cristo tal cual. Amador del prójimo, perdonador, enseñador de la palabra, misericordioso, amoroso. Respeta a su esposa, no le dice majaderías. Ahora, ser cristiano es tono burlesco. Pero porque la gente dice, para vivir como ese, me quedo como estoy. No la mueles. Yo soy vecino aquí del cristianito ese que tú dices. Y había de oír la bola de majaderías que le dice a su esposa. No, para ser como ese, cristiano. Si ese es cristiano, yo soy astronauta. No, si ese dice que es cristiano, no, yo soy Juan Diego. ¿Es ahora un tono burlesco por decir que hay cristianos cuando no manifiestan a Cristo? La gente se daba cuenta y se daban cuenta, dice, que habían estado con Jesús y decían, oh cristianos, ¿qué ve la gente en ti? ¿Qué ve la gente en mí? ¿Qué ven? ¿Con quién pasas más tiempo? Eso es lo que ven. ¿Qué ven? Jesús es el mismo de aquel tiempo. No ha cambiado. Los veo bien serios, hermanos. No se queden así porque me ponen nervioso. ¿Por qué no le das un aplauso a Jesús? El maestro sigue siendo el mismo. Sigue siendo el mismo rey maravilloso. Y Él quiere que pasemos más tiempo con Él para enviarte a predicar, para que tengas autoridad, para que el mundo vea a Jesús en ti. Estaba escuchando una predicación del pastor Tony Martín del Campo donde dice que había aquella historia de aquel hombre llamado Alejandro Magno, aquel hombre guerrero, aquel hombre conocido en la historia, en la antigüedad, que dice esta historia que en una noche a este hombre se le fue el sueño y salió a caminar por el campamento, dice la historia, porque se le fue el sueño. Salió a ver a sus soldados. Nunca se imaginaron los soldados que Alejandro Magno iba a salir ahí.
Y por allá en uno de los lugares de guardia miró que un soldado estaba dormido, el fusil allá lejos y de una postura así desparramado y lo miró. Y dice la historia que se acerca y que le dice, soldado, ay, el otro no haya que manotear, si el rifle, si la gorra, si los zapatos, y ya está. Y le dice, ¿cómo te llamas? Estoy mirando que estás haciendo un desorden. Y el soldado dice la historia que tenía mucho temor porque a quien se encontraba en esa circunstancia con tan terrible seriedad, inmediatamente era condenado a muerte. Y el soldado estaba... Y le dice la historia que Alejandro Magno dice, ¿cómo te llamas? Y el soldado, para acabarla de amolar, se llamaba también Alejandro. Y le dice, Alejandro. Y dice la historia que le preguntó 3 veces, ¿cómo te llamas? Alejandro. Repíteme cómo te llamas. Y le dice, Alejandro. Y le dice la historia que Alejandro Magno le dice, o te cambias el nombre o cambias de actitud. O se cambian el nombre o cambian de actitud. O dejan de decir que son cristianos o demuestran como tal que lo son. Tuve que hablar con un cristiano la semana pasada y le digo, qué pena. Le pido un favor, le digo, no ande diciendo que usted es cristiano. Le mandé a hacer un trabajo, le pagué la cantidad que me dijo porque necesitaba él la cantidad, porque tenía una necesidad, se la di. Le mandé a hacer un trabajo que no era mío, a mí me encomendaron que hiciera un trabajo de herrería. Él llega y me dice, pastor, deme el trabajo a mí, estoy necesitado. Mira, le digo, te lo voy a dar, le digo, pero queda bien, por favor, le digo, por el nombre de Cristo. Sí, pastor, usted. Y ahí andaban unos albañiles y andaba mi suegro y ellos no están firmes en el Señor, no conocen de Cristo. Y ¿qué pasó? No, pues no, que me queda mal. No hace las cosas, no hace ni siquiera la mitad de lo que tenía que hacer. Y ya no volvió. Ya no volvió. Fui a buscarlo a su casa y, no, que mire, que un montón de mentiras. Y le digo, ¿sabe qué es lo que me da más tristeza? Le digo, eso no, le digo, como quiera, le digo, Dios proveerá, le digo, para reponer eso. Pero ¿sabe qué es lo que me da más tristeza? Que usted se hace llamar cristiano, le dije, poniendo por los suelos el nombre de Cristo. En el antiguo tiempo los llamaban cristianos porque los miraban, que caminaban como Cristo, se conducían como Cristo, hablaban como Cristo, perdonaban como Cristo. Cristianos que no se hable la suegra con la nuera, hágame usted el favor, y ambos son cristianos. Cristianos que hay diferencias en la familia, pero son cristianos. O se cambian de nombre o cambian de actitud. Porque Cristo, el Cristo que murió en la cruz, el Hijo del Hombre, el Hijo de David, el Hijo de Dios, Jesús, el Rey de Reyes y Señor de Señores, nos llama para que estemos con Él, para que aprendamos de Él, para enviarnos a predicar con la palabra y con el testimonio. Jesús sigue transformando vidas. Pero ¿a quién transforma? Al que lo busca. Ve a la iglesia. No, yo desde aquí, para el otro domingo voy. No, no vamos a ir allá a casa de oración. Ese pastor predica bien largo y luego tira muy duro a rajar. No vamos a ir acá donde nos hablan de prosperidad y el polvito de oro. Así como Jesús llama y llamó a esos 12 imperfectos, ¿cuántos reconocen que así te llamó a ti y a mí? ¿Y para qué te llamó? Dice lo que estuvimos leyendo. ¿Para que estemos con Él? Sí, para darnos autoridad. 1 Corintios, vamos para adentrándonos en lo que es la parte final. Cuando yo digo que ya vamos para terminar, todavía me quedan 40 minutos. No es cierto, hermano. Bueno, a veces es cierto. Primera carta de los Corintios, capítulo 1, versículo 26. Primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 26.
Cuando esté ahí me lo indica con un amén. Dice la palabra. Pues aquí está hablando Pablo a los corintios. Mire, los corintios eran bárbaros. Eran terribles. Eran, dice la escritura, homosexuales, ladrones, afeminados. Eran, ¿dónde dice eso, pastor? En el capítulo 9, versículo 11. Dice que ahí dice, y Pablo les dice, y esto erais alguno de vosotros, pero ya ha sido limpiados y haber sido lavados por la sangre de Jesucristo. Eran tremendos. Y dice la escritura en el verso 26, pues mirad, hermanos, vuestra vocación. Ahora tenemos la vocación de seguir a Cristo, pero antes no teníamos eso, dice. Y luego dice, que no sois muchos sabios. No, Cristo no te llamó por sabio, según la carne. Esto según la carne se refiere según la opinión de la gente. Tú no eras una persona muy entendido y conocido y puesto en un buen nivel según la gente. Ni muchos poderosos. Esto se refiere, no tenías un puesto que, ay, que pase el alcalde, pásele señor regidor, siéntese, ¿a dónde lo pongo que no se me empolve? No éramos así, ni Cristo te va a llamar por eso, ya lo estudiamos. Y luego dice, ni muchos nobles. ¿A qué se refiere? De una familia reconocida, de la nobleza, de la realeza. No nos llamó por eso. ¿Por qué nos llamó? Dice el verso 27. Sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. ¿Quiénes son los sabios? Los sabios aquí se refiere a aquellas personas que dicen, yo no necesito a Dios. Bueno, creo en Dios, pero no necesito ir a la iglesia. No necesitas ir a la iglesia para estar bien con Dios. No necesitas leer tanto la Biblia para estar bien con Dios. Con que tú creas en Dios desde tu casa y vive tu vida como te dé tu gana, tú créelo. El de arriba, Diosito es muy bueno. Él no manda a nadie al infierno. Y es cierto, Él no manda a nadie al infierno. La gente solos optan por irse, por rechazarlo a Él. Y esa es la sabiduría de la gente. Esos son los sabios de la gente. Para ellos esa es la sabiduría. Para ese tipo de personas tú eres un retrógrada. Para ese tipo de personas tú eres alguien que te lavaron el coco. Para ese tipo de personas tú eres alguien débil de cerebro, que fácilmente te dejan engañar por cualquier mensaje de la Biblia. Para ellos son inteligentes y no se dejan enredar, no se dejan lavar el coco. Pero tú no te dejaste lavar el coco. A ti te lavaron todo tu ser. La sangre de Cristo te limpió por completo. Es por eso que aquí dice la escritura, dice la palabra en el verso 27, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. ¿Qué es lo fuerte? Lo que para ellos es fortaleza, es fuerte. ¿Qué es eso de que te quieres quedar este fin de semana a pasar este tiempo con tu esposa? Vete conmigo, vámonos al table dance. Mira, sé hombre como yo. ¿A cuántos de ustedes le dijeron, tómese esa caguama, mijo, para que se haga hombre? Tómesela para que sea hombre. No se deje que la vieja le grite, dele uno para que vea quién manda. Usted es el hombre. ¿Se acuerdan cuando te dijeron así? Yo sí. Y para ellos eso es lo fuerte. Y para nosotros lo fuerte es tratar a la mujer como vaso más frágil, honrarla, respetarla, un lecho sin mancilla, amarla, instruirla, consolarla, abrazarla, orar por ella. Bien. Dice la palabra entonces, dice en el verso 28, dice, y lo vil del mundo, lo menospreciado, escogió Dios. ¿Tú crees que a Mateo lo querían mucho porque era cobrador de impuestos? A los Boanerges, ¿tú crees que a los Boanerges los querían mucho porque eran así? No, no los querían. Nadie daba un cacahuate por ellos. Por ti nadie daba un cacahuate. Y Cristo dio toda su sangre por ti. Cristo dio hasta la última gota de su sangre por ti y te llama para que estés con Él, para que pases tiempo con Él, para que aprendas a vencer la tentación, la adversidad, todo. Y dice la Escritura
Eh, el verso 29 dice, a fin, dice, de que nadie se jacte en su presencia. ¿A qué se refiere esto? Bueno, Dios me habló a mí para yo ser pastor porque, él sabía que yo, no, es que, no, espérame, no, nos llamó de lo más vil, de lo menospreciado, de lo inmundo, no, por su gracia somos lo que somos, por su misericordia somos lo que somos. Y nos llama y a él no le importa si es prostituta, homosexual, asesino, no le importa si es drogadicto, él llama. Ven. Por eso encontramos en la escritura, dice en el verso en 30, dice, mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Y ahí está con unas letritas chiquitas, Jeremías 9:24, que menciono tanto de memoria. ¿Quiere gloriarse alguien en esto? No se gloríe en valiente. Ay, es que yo tengo tal doctorado, tal teología. Es bueno, sí, pero ¿cuándo es malo? Cuando lo presentan como charola. Es que yo, es que esto. No, no, espérame. No. Por la gracia de Dios, dijo Pablo, soy lo que soy. Si alguien se para diciendo, es que mira, no, 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 espérame. De lo vil y menospreciado. Y vamos para llegar apuntando hacia lo que es el final. Jesús, porque estamos estudiando, conociendo más de Jesús. El brazo fuerte de Jesús no se ha cortado. Él sigue transformando vidas. Él sigue cambiando personas. Sigue rescatando matrimonios. Sigue transformando personas. Sigue haciendo nuevas criaturas. Antes tú eras del vulgo, como yo. Eras vil y menospreciado. Eras sin letra. Eras mal hablado. Eras pornográfico. Eras no sé qué tanto. Pero ahora, después de haber conocido a Cristo y entre más tiempo pases con Él, más serás como Él. Yo decía en una ocasión, no sabemos de memoria 2 Corintios 5:17. De manera que si alguno está en Cristo, las cosas viejas, he aquí ahora. Pero ¿qué le parece si leemos del verso 18 más abajo? Vaya ahí, 1 Corintios 5:17. Segunda Corintios 5:17. Usted acaba de decir ahí de memoria el verso 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Mire, Jesús es el único que nos puede hacer una nueva criatura. Hay personas que dicen, es que voy a ir al psicólogo para que me enseñe cómo dejar de ser pornográfico. Es que voy a ir al psicólogo para que me enseñe. No, no, espérame, ve a Cristo. Ve a Cristo y a su palabra. ¿Quieres vencer algo? Ve a Cristo, instruye en Cristo. Por eso dice en la Escritura. Y todo esto de ser nueva criatura, dice el verso 18, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Por Cristo. Y vea lo que dice enseguida. Y nos dio el ministerio de la reconciliación. ¿A qué se refiere eso? Lo mismo que hemos venido estudiando. Te llamó para que estuvieras con Él, para quitarte todas esas cosas, esas barbajanerías. Una vez que aprendiste, dice la Escritura, para enviarlos a predicar. Es lo mismo aquí. Te reconcilió con Él, ahora te da el ministerio de la reconciliación. ¿Cómo? Ve y predícale a las personas la palabra que transforma. Así como Cristo te transformó y te hizo nueva criatura, así como Jesús hizo ese gran milagro en ti, ve y enséñale. Pero enséñale con la palabra, escuche, y con el testimonio. Porque alguien puede ser entendido en la Biblia, buen maestro, bueno para explicar, y una tristeza en su vida. Entonces tenemos que ser conocidos en la palabra,
pero tenemos que mostrar con nuestros. Ahorita leía a mi esposa, hay que ser oidores, hacedores. No hay que ser oidores, olvidadizos. Pero ¿qué oyen? En la iglesia de hoy nada más oye, tú declara, tú arrebata que, tú declara que tu esposo, no, espérame. Muéstrale cómo, llévalo de la mano. Y dice en el verso 19, ¿cuál es ese ministerio de reconciliación que vamos a hablar? Dice el verso 19, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Mire que esto es impresionante. Ven a Cristo, Él te va a perdonar. Yo he hablado con personas que me han dicho, hermano, yo he asesinado personas. Arrepiéntete, Cristo te puede perdonar. ¿Cómo que Cristo me puede perdonar? Cristo te puede perdonar. Hermano, pero ¿y la persona que maté? Y le digo, entrégale esa carga al Señor. Si tú te arrepientes de todo tu corazón y dispones tu corazón, Cristo te puede transformar. Él te llama, ven con Él, pasa tiempo con Él, habla como Él, predica como Él, vive como Él, enseña como Él. Muestra la palabra como Él en tu vida. ¿Me perdona? Sí te perdona. Y yo he conocido a más de una persona que han cometido asesinato y hoy hablan como Cristo, viven como Cristo y representan a Cristo. Y dice aquí, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. ¿Qué hiciste? Tráelo delante de Él. Es que hermano, me decía una persona, es que yo manoseaba a mis sobrinitas cuando estaban allí. Y yo manoseaba y metía la mano ahí. Y yo, ¿te arrepientes? Sí. Qué cochino, qué asqueroso. Qué mente tan turbada y perturbada. Qué asco de hombre. Qué asco de persona. Y le digo, ¿te arrepientes? Sí. Ven a Cristo, no te va a tomar en cuenta eso. ¿Cómo es posible que no me va a tomar en cuenta? Aquí lo dice. No te va a tomar en cuenta eso. Él te va a perdonar, Él te va a transformar. Él te invita para que vengas a Él, aún con tus errores, con tus imperfecciones, para que pases tiempo con Él, para que lo conozcas a Él, para que vivas como Él. Es por eso que a mí me da una tristeza terrible de ver lugares donde no se predica de Jesús, no nos enseña la palabra como es. Y dice la Escritura, ese ministerio nos encomendó a nosotros, porque alguien ahorita pudo haber dicho, bueno, la encomienda fue para los 12 apóstoles. No, espérame. ¿Cuántos fueron redimidos por la sangre de Cristo aquí? Bienvenido al ministerio de la reconciliación. ¿Lo ha usted presentado? ¿Cuándo fue la última vez que le hablaste a un inconverso de Cristo? Y te encargaron eso. Dice en el verso 20, así que somos embajadores en nombre de Cristo. Mire, yo explicaba eso de la embajada. La embajada china representa a todo China. La embajada americana representa a Estados Unidos. La embajada mexicana donde quiere, representa a México. Y un embajador de Cristo, ¿a quién representa? Lea con cuidado el verso 20. Así que somos embajadores en nombre de Cristo. Vea esto. Como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. De lo más vil y menospreciado. Pedro, el impulsivo, el resto, los Boanerges. De Boanerge, Juan el Boanerge vino a ser después llamado el discípulo del amor. Híjole, vaya que Cristo es un cambio. El propósito de ir y llevar el mensaje entonces es para que conozcan a Jesús,
¿Qué vas a hablar de Jesús si no conoces a Jesús? ¿Qué es lo que conoce? No, pues el polvo de oro. No, ¿qué es lo que conozco? No, es que esto, es que no, conozcamos de Jesús. Pero para conocer a Jesús, ¿qué se tiene que hacer? Lo venimos diciendo desde el principio. Pasar tiempo con Él. ¿Te acuerdas cuando conociste a tu novia? Cuando conociste a tu novio, yo le explicaba ayer a un matrimonio. Lo primero que tuviste fue una atracción visual. Ay, me gusta la pelo chinito. Es como me quisiera enredar en esos chinos. Ay, me gusta la güerita. Ay, me gusta la morenita. Me gustó. Y a partir de ese momento te la ingenias con una maña y con otra para pasar un tiempo con ella. Y te la ingenias. Y empiezas a buscar más tiempo y más tiempo, hasta que llega el momento en que aquella atracción visual empieza a nacer un cariño, un afecto. Y pasas más tiempo, sigues pasando tiempo, siguen interactuando, ella habla, tú hablas, ella te cuenta, tú le cuentas, ella moquea para que tú la abraces, él también moquea para que ella te abrace, y se va dando ese afecto y sigues buscando más tiempo hasta que llega el momento en que empiezas a sentir que la quieres. Y sigues pasando tiempo y sigues pasando tiempo y sigues pasando el tiempo hasta que te sale espontáneamente decirle, te amo. Y sigues pasando tiempo y sigues pasando tiempo hasta que llegas a tomar la decisión de decir, quiero pasar el resto de mi vida contigo. Quiero envejecer a tu lado. Te amo. No me veo sin ti. Yo no veo mi vida sin ti. No la veo. No me imagino la vida sin ti. ¿Te quieres casar conmigo? Con Dios es exactamente lo mismo. Empiezas a conocer un poco de Jesús, empiezas a tener tiempo con Él, empiezas a interactuar, empiezas a hablar con Él. Tú hablas, Él te habla. Él te está hablando ahorita a través de la palabra. Y tú hablas y Él te habla y empiezas a pasar más tiempo, hasta el grado en que le llegas a decir, Jesús, te amo, Señor. Y no veo mi vida sin ti, Señor. No me imagino caminar por este mundo vil y perdido sin ti, Señor. No quiero dar un paso sin ti. Se leía la palabra al principio. Si tú no vas conmigo, Señor, yo no doy un paso. ¿Cómo aprendes a amar a Dios? Conociéndolo, pasando tiempo con Él. Pero yo le garantizo que si ahorita yo les dijera, levanten su mano, ¿cuántos aman a Cristo? ¿Cuántos aman a Jesús? Le garantizo que todos van a levantar la mano. Y la Escritura dice, si me amáis, os guardamos. Entonces antes de levantar la mano, pensémoslo. ¿Lo amas? Pedro, ¿me amas? Señor, tú sabes que te amo. Pedro, ¿me amas? Señor. Abra su Biblia ahí en Juan 21. Juan 21, verso 15. ¿Te quieres enamorar de Jesús? ¿Cuántos se quieren enamorar más de Jesús? ¿Qué tienes que hacer? Pasar más tiempo con Él. ¿Cómo te vas a enamorar de Él si no pasas tiempo con Él? ¿Pasas más tiempo en Facebook? ¿Pasas más tiempo en WhatsApp? ¿Estás más enamorado de Facebook que de Jesús? ¿Estás más enamorado de WhatsApp que de Jesús? ¿Estás más enamorado de Netflix que de Jesús? ¿Estás más enamorado de otras cosas que de su palabra? No se vale. ¿Quieren conocer más a Jesús?
Yo también. Iglesia, los amo. No estoy molesto con ustedes. Los amo. El día de ayer me mandaban por ahí una imagen que decía: ay, maldito Facebook, ya le eché suavitel a los frijoles y le puse sal a la lavadora. No tienen la culpa del Facebook. Juan 21:15 dice la escritura. Después de que Jesús ya resucita, acuérdense que Pedro lo había negado y acuérdense que Pedro lo habían identificado aún por su manera de hablar, porque había pasado tiempo con Jesús y había aprendido a hablar como Jesús. Y ya después Jesús lo confronta y Pedro lo niega 3 veces, pero 3 veces Jesús lo afirma otra vez. ¿Dónde dice? Dice en el verso 15. Cuando hubieron comido, porque Jesús comió después de haber resucitado. Dice, cuando hubieron comido, Jesús, dice, dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Esa palabra apacentar es alimentar. Y he explicado esto y lo voy a volver a explicar una vez más. Figurativamente yo soy el pastor. Figurativamente usted es la oveja, el cordero. Figurativamente, ¿qué es el alimento? La palabra de Dios, por supuesto. Cuando Jesús le dice a Pedro: ¿me amas? Te amo, Señor. Alimenta mi rebaño. ¿Se acuerdan que les habló para que estuvieran con él al principio? Aquí ya habían pasado los 3 años. Aquí ya había muerto Jesús y había resucitado. Me ama. Ya había Pedro aprendido muchas cosas. Pero aún así, después de todo eso, lo negó. Pero no esos 3 años que pasaron, aprendió a hablar como él y no podía negarlo. Y por eso que Jesús le dice: Pedro, ¿me amas más que esto? Y Pedro le responde: Señor, si tú sabes que te amo, dice al final del versículo 15. Le dijo: apacienta mis corderos. Entonces enséñales lo que yo te enseñé, Pedro. Yo ya me voy. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Y hay ministros, pastores que dicen: yo amo al Señor, amo a Cristo. ¿Y qué les dan a las ovejas? ¿Qué les dan al rebaño que Él compró con su sangre? Y el mandato es: dales mi palabra, haz discípulos. ¿Qué les dan? Pedro, ¿me amas? Sí, Señor. Pues pastorea mis ovejas, Pedro. Para eso te llamé, para que estuvieras conmigo, para que aprendieras de mí, para que cuando yo me vaya tú vas a empezar a predicar. Y dice en el verso 17, le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Santo Dios. Lo que viene a continuación, lo que vamos a leer, se los voy a explicar un poquito antes de leerlo. Después de que Jesús lo afirma 3 veces, porque 3 veces Pedro lo negó, lo vuelve a afirmar otras 3 veces, pero le recalca para lo que lo llamó. ¿Se acuerdan que les dijo? Los llamó para que estén con él y luego para enviarlos a predicar. ¿Se acuerdan? Y aquí dice la escritura: pues ve y predica mi palabra, enseña mi palabra. No andes perdiendo el tiempo. Mira, Pedro, no vayas a llegar el tiempo que te vas a quitar el saco, Pedro, y vas a formarlos y órale, venga. No, espérame, enséñales. Y no estoy en contra de que si el Espíritu Santo quiere, Él va a hacer lo que Él quiera, pero el propósito para el cual nos llamó es: enseña la palabra. Y ahí anda el montón de rebaños de Jesús cargando con una enseñanza que no tiene un gran sustento en la Biblia. Y dice la palabra, a partir del versículo 18, Jesús le explica a Pedro que por hacer estas cosas de predicar la palabra y que la gente lo entendía y lo miraba, que ya no era del vulgo y que era una persona que había pasado tiempo con él, y que por predicar con denuedo la palabra de Jesucristo, Jesús le explica que aún por eso va a morir.
¿Está usted dispuesto a morir por Cristo? ¿Por qué dijeron tan despacito? Amén. ¿Está dispuesto a morir por Cristo? Haga morir su carne primero. ¿Lo está usted haciendo? Qué bueno. No me dé cuentas a mí, porque yo no traigo sotana para que me lo diga a mí. Verso 18 dice, aquí está hablando todavía Jesús con Pedro, y le dice, de cierto te digo, cuando eras más joven, te ceñías e ibas a donde querías. Eso te ceñías, tú te cambiabas, tú te ponías la túnica, tú te amarrabas, tú te ponías los guaraches, tú te cambiabas, tú te preparabas para salir a donde a ti te diera tu gana, Pedro. Y dice, mas cuando ya seas viejo, ahora que ya estás grande, que ya eres un adulto y que has pasado más tiempo conmigo, extenderás tus manos y te ceñirá otro. Extenderás tus manos y te ceñirá otro. Ay, otro me va a cambiar. Así de viejito. No, siga leyendo con cuidado. Extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Explicación, verso 19. Esto dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios, y dicho esto añadió, sígueme. Te ceñirá otro y te extenderán. Dice la historia que Pedro murió. ¿Cómo murió? Crucificado. Y dijo, dice la historia que dijo, no soy digno de morir como mi Señor. Inviertan la cruz. No soy digno de morir así. Jesús le dijo de qué manera iba a morir. A Pedro le dijo de qué manera iba a morir. Pedro, vas a apacentar mi rebaño con tal pasión, vas a predicar mi palabra con tal denuedo, que cuando venga el Espíritu Santo y te revista en el día de Pentecostés, en el libro de los Hechos, después de todo eso, mucha gente va a murmurar y va a decir, esta es una bola de borrachos que hablan en otras lenguas, pero tú te vas a levantar revestido con mi poder, con mi Espíritu Santo, y vas a empezar a predicar la palabra, y miles van a venir al conocimiento de mi verdad, y no dejarás de predicar, y amarás mi palabra, y me amarás a mí, y predicarás con tal pasión, aún hasta la muerte. ¿Y lo hizo así? Sí. Aquel resto impulsivo llegó a enamorarse de tal manera de su Señor que no lo negó. Empezaron a haber más discípulos y crecieron. Marcos, dice la Escritura, que no era uno de los 12, aclaro. Dice la palabra de Dios que él llegó a un lugar donde lo lazaron. Bueno, eso, perdón, no dice la palabra de Dios, eso dice la historia. Lo lazaron, dice. Y dice dice la historia que amarraron a Marcos de una pierna hacia un caballo y la otra pierna hacia otro caballo. Y dice que los caballos dieron la estampida, dice la historia. Y cuando alcanzaron su máxima velocidad los caballos, se abrieron. Y le gritaban, dice la historia, niega a Jesús, niega a Jesús. Y él dice la historia que iba rodando. ¿Y dónde iba gritando? ¿Cómo negaré a aquel que me salvó? ¿Cómo negaré a aquel que me transformó? No negaré a aquel que dio su vida por mí. Y si he de morir diciendo, Cristo, Rey de Reyes, es mi Señor, que sean las últimas palabras que salgan de mi boca. Ah, pero a ti y a mí nomás nos hacen cualquier cosita. No, ya no. Ya no queremos venir a la iglesia, ya no queremos saber de Jesús, nos apartamos. Para finalizar, vamos a Hechos rapidito. Hechos capítulo 12. Vea cómo murió uno de los Boanerges. Eso sí lo registra la Biblia. ¿Uno de los Boanerges, pastor? Sí, uno de los Boanerges murió. La Biblia lo registra. ¿Cómo murió? Hechos capítulo 12, verso 1 y 2. Hechos capítulo 12, verso 1 y 2. ¿Cómo dice el título?
Jacobo muerto, Pedro encarcelado. ¿Por qué cree usted? Pues por predicar a aquel que los transformó, por predicar a Cristo, por mostrarlo a Él. Y dice en el verso 1, en aquel mismo tiempo, dice el rey Herodes, echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles. Y vea lo que dice el verso 2. Y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan, el Boanergito. Ahí llegó. Hasta ahí llegó. ¿Cómo cree usted que murió? ¿Triste o feliz de haberle servido a Jesús? ¿Cómo está usted ahorita? ¿Está triste o está feliz de servir a Jesús? Si ciertamente pasamos angustias, tribulaciones, dificultades, pero confiamos que Él está con nosotros. Por eso es que la Escritura nos muestra, en Efesios capítulo 4, versículo 11, no lo busquen, nada más menciono, dice que Jesús estableció apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Dice, ¿para qué? A fin de edificar a la iglesia de Cristo. Para que les enseñemos, dice, para que ya no sean niños fluctuantes siendo arrastrados por cualquier viento de doctrina. No fuimos establecidos por Jesús para otra cosa, sino para enseñar a sus ovejas redimidas con su sangre. Por aquí entró un pastor en una ocasión, un pastor conocido mío, y me dice, órale, dice, aquí caben algunas ovejas. Y le digo, sí caben. Y me dice, vas a batear. Vas a batear. Vas a batear. La mentalidad de él es, voy a batear. Van a traer mucha ofrenda, mucho diezmo. No nos mandó Jesús a eso. Hasta que todos lleguemos a la plenitud de la fe, a la estatura del varón perfecto, a la medida de Cristo. Así dice Efesios 4, del 11 en adelante. Para eso fuimos puestos los pastores, los maestros bíblicos. No para batear. No. Si hay, bien. Y si no hay, bien. Él es nuestro sustento. Y Él es el que nos da todo. Y no debemos de estar predicando por amor a lo que entra ahí. Debemos de estar predicando por amor a lo que te entra aquí. Que Jesús reine ahí. Si allí hay, bueno. Y si no hay, bueno. Porque Él es mi redentor, mi sustentador, y no ha visto a justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. Pablo dice la Escritura, antes fui blasfemo, injuriador, perseguidor, pero ahora dice, alabo a Dios porque me ha tenido por fiel poniéndome en el ministerio. Entendemos entonces que Jesús es aquel que llama a los imperfectos, a los llenos de errores, llenos de mañas, una bola de mañosos. Llegamos a los pies de Cristo con una bola de mañas. Bobos, mentirosos, mal hablados, tranzas. Y así nos llamó. ¿Ven? Mateo, ¿sí? Deja ahí el banco de los tributos públicos y sígueme. Pedro, ¿sí? Sígueme. Tomás el incrédulo, ven, sígueme. Andrés, sígueme. Bartolomé, sígueme. Santo los Boanerges. Boanerges, vengan, síganme. De manera que la historia hasta el día de hoy ya no se llama Jesús y los 12. Ahora se llama Jesús y sus millones. Y ahí estás tú. Y ahí vas tú. Peregrino en este mundo, alabando a aquel que te salvó, aquel que te transformó y que día con día te sustenta, te apoya, te ayuda, te consuela, te exhorta, te redarguye, te enseña, te guía, y el propósito de Él es llevarte a la patria celestial para que donde Él está, ahí estés tú eternamente y para siempre, alabándole por los siglos de los siglos. Gloria, honra, alabanza al Rey de Reyes. Alabado sea Él. ¿Cómo no servirle? ¿Cómo no alabarle?
¿Quieres conocer más a Jesús? Pues no dejes de venir. Este es el quinto tema. No sé cuántos más nos falten. Yo quiero conocerlo más. ¿Quieres agradecerle? Ponte sobre tus pies y dale una palabra de agradecimiento. Señor. Cierra tus ojos ahí donde estás y yo no sé qué palabras le pudieras decir porque esas. Mi Dios, muchas gracias, Padre. Yo te alabo, mi Dios, porque eres bueno, porque para siempre es tu misericordia. Y como dice tu palabra, de lo más vil y menospreciado, de ahí me llamaste a mí. De ahí llamaste a este puñado de ovejas tuyas. Señor, gracias. Porque nos estás transformando, Señor, a tu voluntad. Porque no tomaste en cuenta mis pecados ni los de mis hermanos. Ahora, mi Dios, nos has encomendado que vayamos y prediquemos y enseñemos esta palabra. Mi Señor, te alabo porque eres bueno. Abre tu boca y adórale. En esto se goza el Señor, en que sean hechos discípulos, genuinos discípulos que estén dispuestos aún a morir por Él. Genuinos discípulos que estén dispuestos a pasar más tiempo con Él. Gracias, Señor. Mi Dios, yo te doy gracias por haberme llamado de la escoria, de ahí, Señor, del pecado. Y como dijo tu siervo Pablo, me has tenido por fiel ahora por llamándome al pastorado. Mira, por tu gracia, como dijo Pablo, soy lo que soy. Yo te ruego que me des gracia, sabiduría cada día, Señor, para buscar de tu palabra, para enseñarles a tus hijos. Gracias, Dios, por este rebaño tuyo. Te adoramos, te alabamos, bendecimos tu nombre, glorificamos tu nombre. Yo oro, Señor, a ti por esta obra tuya aquí en Nogales. Y creo firmemente que no somos los únicos. Yo creo que tú puedes levantar y creo que tendrás también, Señor, más siervos y siervas tuyas que amen tu palabra, que te amen a ti. Y te doy muchas gracias por cada oveja que tú traes aquí. Tú los traes con propósito. Cada oveja que tú traes aquí, Señor. Y yo recuerdo las palabras que le dijiste a tu siervo Pedro. ¿Me amas? Mira, ahí viene mi ovejita. Aliméntala. Gonzalo, ¿me amas? Yo te puedo decir como Pedro, sí, Señor. Mira, aquí te traje esta ovejita. Aliméntala. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por tu Espíritu Santo. Gracias por ese alimento espiritual. Gracias por aquellos 11. Gracias por la vida de ellos, Señor, que fueron obedientes y salieron a revolucionar el mundo. Y mira dónde estamos ahora. Y mira cómo ha llegado, Señor, y se cumplirá tu palabra. Y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Mira, Dios, cómo ahora, Señor, tu palabra. Cuando le explicaste también a Pedro, mira, las puertas del infierno, las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Gracias, Señor. Gracias por cada alma, Señor. Ahora yo los bendigo, Señor, y te ruego que les des la fortaleza, la sabiduría, para que salgan de este lugar a reflejar a aquel que nos salvó. Que vayan en sus matrimonios, reflejen a aquel que nos salvó. Con sus hijos reflejen a Jesús, para que las personas puedan decir,
verdaderamente has pasado tiempo con Jesús. En sus trabajos, que la gente diga, verdaderamente has pasado tiempo con Dios. Donde quiera que andemos, Señor, que la gente realmente nos pueda llamar cristianos, hijos tuyos. Yo los bendigo, Señor. Que vayan a sus hogares en esta tarde, meditando en esta palabra, contentos de haber sido llamados, gozosos por tu gran misericordia. Gracias por esta obra, por este pueblo, por este lugar donde tú nos tienes. Que si a ti te plació aquí en la orilla de la laguna, gloria a ti. Gloria a ti. Tú lo haces con propósito, para que veamos que ahí donde tú llamas a tus ovejas, aquí, no un lugar de lujo quizás, pero un lugar donde estás tú y donde está tu palabra. Y preferible estar en un lugar así, pero donde tú estés y donde esté tu palabra, Señor. Preferible, Señor. Gracias, Señor. Gracias, gracias por esta palabra. Gracias por este lugar. Gracias por este rebaño. Gracias, Señor. Y yo los bendigo. Que vayan a sus hogares pensativos con esta palabra, Señor, en sus corazones. Queremos conocerte más, Dios. Gracias, Jesús, porque hasta el día de hoy sigues llamando gente imperfecta y los sigues transformando. Cumple tus propósitos en mí y en cada uno de mis hermanos. Cumple tus planes en cada uno de ellos. Levántalos, así como levantaste a Pedro, Señor. Así como levantaste a cada uno, Señor, levántalos, Padre. Levanta de aquí maestros bíblicos, Señor, pastores, evangelistas, comprometidos con tu palabra. Levántalos, Padre. Si tú tardas en venir, Señor, prepáranos, Señor, para predicar tu palabra, tal cual tú la tienes establecida, Señor. Bendigo, Señor, tus ovejas, que te conozcan más y te amen cada día más. Amén, Señor. Amén, Padre. Aleluya.